importante es que se puede llegar a lograr formas únicas, por ejemplo, todo lo que es el mullido, o lo que se cubre básicamente todos los asientos de los autos, son de poliuretano, ya que se logra una forma muy eficiente y no tenemos desperdicios. Destacar que todo esto mullido de los autos, todo lo que es aislación, se puede llegar a reutilizar, reprocesar para ser utilizado nuevamente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el proceso de fabricación. El mismo se obtiene por polimerización de dos grupos. Por el lado izquierdo podemos ver lo que sería el isocianato y el lado derecho el hidroxilo, que dan lugar al poliuretano. Generalmente los compuestos más utilizados son los que mencionó Ley más atrás, que es el poliol, y el grupo de isocianato se puede usar cualquiera. Bueno, en tanto de proceso productivo se puede ver el flujograma a la izquierda. Primero tenemos la recepción y almacenamiento de materias primas. Los componentes utilizados son aditivos, poliol y isocianato. Las etapas son dosificación y mezclado, gelificación y curado y almacenamiento. Ahora voy a hacer un poco de foco en cada una. Generalmente se utiliza una única máquina espumadora que se maneja a alta presión, en la cual van variando las frecuencias de mezclado. Esto asegura que la mezcla se haga de forma homogénea. En la etapa de dosificación y mezclado se van ingresando los distintos componentes. Primero ingresa el poliol, luego los aditivos que están formados por agentes de expansión, silicona y catalizadores, y por último se agrega el isocianato. Y luego se pasa al mezclado, donde empiezan a aparecer las primeras burbujas de aire, que son los agentes iniciadores de la espumación. Luego empieza la etapa de cremado y crecimiento, que está dentro de la etapa de dosificación y mezclado, en donde se empiezan a inducir los primeros gases de expansión. Ahí las pequeñas burbujas de aire van a ir creciendo y ya va a dar un aspecto más cremoso. Luego vamos a tener una etapa de expansión en donde la espuma cada vez crece más y se hace a su vez más viscosa. Este crecimiento dura aproximadamente entre 100 y 200 segundos. Y la última etapa, que es la de gelificación, es cuando la espuma ya puede sostenerse por sí misma. El almacenamiento también tiene que estar a ciertas condiciones de temperatura y presión. Acá hay un pequeño videito para que se entienda un poco más. No es de un proceso industrial porque no se llega a notar bien las etapas, así que es de un ensayo. Voy a aumentar un poco la velocidad. Bueno, ahí se ve el grupo isocianato y acá está el poliol. Ahora van a ver que lo mezcla y pasa a una etapa de mezcladora y van a comenzar a aparecer las primeras burbujas de aire. Ahí cuando lo vuelca empieza la expansión de la espuma hasta el punto de más o menos 100 segundos que deja de crecer y la espuma empieza a mantenerse sola por sí misma. Ahí vemos cómo queda finalmente. Bueno, pasando un poquito a ver las ventajas el poliuretano, tenemos, como ya mencionaron mis compañeros, que es un gran aislante eléctrico. También tiene una alta resistencia tanto a la abrasión como al ataque de solventes. Tiene una buena calidad de moldeo, que es una de las razones por las que se la utiliza tanto en la industria automotriz como en la industria eléctrica. También es apto para una amplia diversidad de procesos de fabricación, ya sea por inyección o por recubrimiento en forma de spray. Es apto para coloración, de hecho es uno de los plásticos que mejor agarra el color. Sus fibras son muy elásticas cuando se lo hila. Estas fibras se llama spandex o lycra, su nombre comercial, y es muy utilizado en ropa deportiva sobre todo. Tiene una buena capacidad de soportar carga mecánica, por lo cual es utilizado en ruedas, y también tiene una gran variedad de aplicaciones, como ya vimos previamente. Puede ser un plástico rígido o flexible, una espuma rígida o flexible, se puede hilar, se puede usar como recubrimiento o como adhesivo. Luego las desventajas, como ya mencionaron, tiene una baja capacidad térmica, tiene propiedades tóxicas debido a los isocianatos, que son liberados cuando se quema. Tiene una baja tolerancia a la luz solar, por lo cual no se puede utilizar a la intemperie. Es inflamable, es inflamable si no se lo trata. Por lo general se le realiza un tratamiento para que no sea tan inflamable. La coloración, si bien es muy buena, obtenerla es un proceso complejo que conlleva varias etapas, y por lo general es menos económico que otras alternativas, por lo cual se utiliza para aplicaciones muy específicas cuando este es ampliamente superior
a sus alternativas. Eso sería un poco todo. Muchas gracias y si les queda alguna pregunta, estamos atentos. Bueno, bien, chicos, lo único que no me quedó claro ¿es un termorrígido o un termoplástico? En principio, el poliuretano. Un termoplástico. ¿Termoplástico? Mm. Bueno, están los TPUs, ¿no? Una de las aplicaciones que ustedes hablaron era justamente era termoplástico, Claro, como TPU es un termoplástico. claro. Pero en otras aplicaciones yo entiendo que también es un termorrígido. Sí, Por ejemplo, para el calzado, para todo lo que sea, en algunas aplicaciones, es muy parecido al PVC, ¿no? En la composición porque tiene mucho de mezclado, de aditivos que se le agregan, por lo que veo ahí. Exacto. Em, y los procesos, ¿no se fijaron un poco el tema de los procesos de inyección? O porque en algunos hablan ustedes de inyección, ¿no? Porque obviamente para piezas de automóviles y todo lo que sean formas raras, lo mejor es El- inyección. Buscamos un poco de inyección. El tema es que no encontramos mucha información, había muchos videos, pero eran muy largos. Entonces iba a poner el video, pero era como 2 minutos y se iba a hacer bastante larga la presentación. Pero sí, no encontré nada que lo describa bien la parte de inyección y este me pareció lo más visual y lo que se entendía mejor, la Sí, parte de la espuma. por la espuma, claro. Y Pasa que así al tener tantas aplicaciones hay distintos procesos. claro, claro. Pero el tema de los colchones, por ejemplo, El ¿cómo se tema de los hace? Así, colchones se hace con un molde enorme, igual que este, solo que está automatizado. Se va metiendo el poliol y todo de a una y la espuma crece y es literal un molde enorme. Y después se van moviendo los colchones a distintos almacenamientos. ok. Tengo un video guardado, si quieren después lo pongo en el foro. Está bien. Sí, más que nada lo que me interesaba un poco es ver las clasificaciones. Vieron que vimos al principio dónde se clasificaba este material, si es amorfo, si es cristalino, si es por qué proceso de polimerización, si es por adición o por condensación. Por eso, ahí es cuando donde faltaría un poquito de esa parte. También se lo digo para los otros grupos que está bueno identificar en función de todos los que vimos todo el proceso este químico del que hablamos, del isopropano, más si eso genera una polimerización En por este caso es por condensación. condensación. Claro, sí, me imaginaba. Exacto. Y libera agua, así que probablemente también se deba secar, por eso un poquito más el proceso, pero ustedes cuando hablaste del proceso era un poco de mezcla, ¿no? Pero en ese caso es para espumarlo, digamos. Exactamente, para el Probablemente, espumado. claro, probablemente haya otros procesos sin espumado, ¿no? Exacto. Que, que sea por condensación. Ok, sí, probablemente todo lo que es la parte de pegamentos sea por ese estilo. para dar un producto líquido. Y en Correcto. el caso, y en el caso del espumado, ahí sí es por moldeo. O sea, colocan, como vos decías recién, Pedro, colocan Como un todos piletón. claro, todos los aditivos y va creciendo, ¿no? Va creciendo y crece un montonazo. Yo vi los videos, me quedé re impresionado con eso. Es un Pero piletón enorme y de la nada empieza a subir toda la espuma, igual que en el video, solo que en un piletón. claro. Y se va conformando así en el molde, dentro del molde. Exacto. Por eso la densidad tan baja también, ¿no? Porque Claro. va bajando. Parece como una super esponja. Ok. Y de reciclado, ahí hablaron un poco, en una parte, nada más. Sí, de reciclado Con- básicamente todo lo que sería lo que es espuma se puede triturar y reprocesar para hacer poliuretano de alta densidad, que son usualmente las placas, por ejemplo, que se usan en los gimnasios. Y también se puede llegar a usar como relleno nuevamente, pero bueno, es ya poliuretano de alta densidad, más compactado. Ok. Está bien. Sí, porque el tema en el caso de que sea un polímero termorrígido, el tema, ¿se acuerdan que las cadenas se van entrecruzando, ¿no? Entonces probablemente acá por calor se vayan entrecruzando. No creo que sea como el caucho con azufre, ¿no? No creo que sea una vulcanización, probablemente sea solamente un entrecruzamiento por calor,
más que nada. No sé si ahí cuando hablaron de aditivos, ¿no? Aditivos, pero en ese proceso era más de espuma. Entonces ahí Claro, por ahí, agentes de expansión y metía silicona, si no me equivoco. Y claro, catalizadores también, claro, los para que agentes, sea todo más rápido. claro, eso sí. Pero sí, es en ese caso, por eso no creo que agentes de expansión es por la espuma, pero no es para entrecruzar, ¿no? Las cadenas. Debe ser No, no es solo simplemente para que se espume más rápido y está para bien. generar el... Ok. Y en lo que es en los autos, siempre da un poquito más también, las piezas más espumadas. Ese es lo que se logra, ¿no? En En las los autos, características. sí, tenés tres tipos. Tenés básicamente el aislante que tienen las puertas, adentro de las puertas para insonorizar tienen aislante. Ujú. Después, bueno, el mullido de los asientos, pero también la parte un poco más de poliuretano rígido, es todo lo que sería el recubrimiento, ¿viste? De plásticos, donde tenés la consola y el volante. Eso también se Ok. usa poliuretano. Por Sí, eso sí, está casi buena todos. el caso de aplicación ese, porque se usa desde el más flexible hasta el más rígido, y hay casos que lo usan también en parachoques. Ok. Y la diferencia entre cada uno no la buscaron, ¿no? Entre cuán más flexible o cómo hacen que sea más flexible, por los aditivos que le ponen, por el proceso. ¿Tienen idea? Ahí no, no, ahí no puedo encontrar mucho. Tendría que buscar un poco más después. Pero no, no Está está bien. explicado acá. Bueno, bueno, listo. Pasamos al próximo equipo. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Eh, poliamidas, ¿vemos ahora o no sé? No te Sí, escuchamos, Maru. eh, Lucía, ¿está todo tu grupo? Sí, sí, pero no sé si iba otro, no quiero No, dale meterme. vos. Vos. Dale. Buenas, ¿cómo están? Ahora presento. ¿Quién son? ¿De cuál? Poliamidas. Ah, ok. Y también, chicos, los que puedan prender la cámara cuando presentan, mejor, así por lo menos los vemos. Ahí empezamos. Ahí ya se ve, ¿eh? Sí, presentar. Perfecto. ¿Ahí se ve bien? Sí, Sí, se sí. ve. Perdón, ¿eh? ¿Ahí se ve completo? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, hola a todos. Juan, no estás presentando la pantalla completa. Ah, ahora no. Ahí. Ahora sí. Ahí está, perfecto. No, ya las noto por eso. ¿Cómo están? Yo soy Juan y junto con Armando, Tomás y Lucía vamos a presentar el tema de uno de los polímeros de ingeniería, que uno de los polímeros más conocidos son las poliamidas. Así rápido lo que vamos a ver es primero una pequeña introducción de qué son las poliamidas, un poco de la historia, después nos vamos a meter en lo que es obtención y procesos de fabricación, después vamos a hablar un poco de características, ventajas y desventajas, y finalmente usos más comunes. Las poliamidas, son homopolímeros de cadenas largas que contienen unidades amiga, son termoplásticos, semicristalinos de baja densidad y gran estabilidad térmica. Las poliamidas pueden encontrarse en la naturaleza o pueden ser sintéticos. Los naturales, un ejemplo de los naturales puede ser la seda, y los que son sintéticos el de los más conocidos es el nylon. Inicialmente, bueno, ahora vamos a hablar de la historia, pero inicialmente se usaban como fibras, pero hoy en día ya puede usarse como cualquier plástico moldeado. Es considerado uno de los polímeros de ingeniería. Dije un poquito que los polímeros de ingeniería son grupos de polímeros que por sus cualidades mecánicas y térmicas son usados ampliamente en el rubro de la ingeniería y, y suelen reemplazar a otros materiales. Por ejemplo, en las poliamidas en algunos casos se reemplaza el metal. Por eso un equilibrio entre el rendimiento y el costo. Bueno, yo voy a mencionar un poco de la reseña histórica. En primer lugar, durante los años 20, la empresa DuPont en Estados Unidos empieza a explotar los polímeros naturales como la seda con muchísimo éxito.
pero a principios de la década de los 30, por cuestiones geopolíticas, su mayor fuente de seda en ese momento era Japón, y dejó de exportarle sus recursos a Estados Unidos. A partir de este problema, decidieron crear un departamento de investigación y desarrollo enfocado en encontrar sustitutos sintéticos para los polímeros naturales. La persona a la que se le encargó liderar este proyecto es quien se considera el creador o el padre de las poliamidas, que es Wallace Carothers. Su objetivo era lograr sintetizar la molécula más larga en existencia, superando la que había sintetizado Emil Fischer, de 4.200 gramos por mol de peso molecular. Luego de 2 años de investigación, en 1930, 2 miembros de su equipo lograron sintetizar un material sólido similar a la goma, un polímero que hoy en día llamamos neopren, y más tarde, en ese mismo año, lograron sintetizar una molécula con un peso molecular de 12.000 gramos por mol, que permite generar fibras derritiendo el material, y este material hoy en día lo conocemos como poliéster. El año siguiente, Carothers y su equipo descubrieron otra resina fibrosa que presentaba mucho mejor resistencia mecánica que las anteriores, por lo que Carothers consideró que sería de uso en la industria textil. Luego de abandonar este proyecto por unos años, en 1934 finalmente la perfeccionan, y fue la primera poliamida sintetizada, que es la que hoy conocemos como nylon. En 1938 la empezaron a fabricar y comercializar en cerdas de cepillos de dientes, y en 1941 crearon la famosa media de nylon, que fue un éxito inmediato, pero como la mayoría de la producción de nylon fue absorbida por el Estado para usarlo en la Segunda Guerra Mundial, las medias desaparecieron rápidamente y no volvieron hasta el 45. Hoy en día se le siguen dando muchísimos usos al nylon, como veremos más adelante. También se empezó a usar, como mencionó Juan, piezas moldeadas o inyectadas, y una de las poliamidas desarrolladas en las últimas décadas, que hoy es muy importante también, es el Kevlar, que también fue desarrollado en DuPont por Stephanie Kwolek en 1965. Bueno, como ya han mencionado, en las poliamidas el monómero es la amida. Aquí se ve el polímero donde tenemos el nitrógeno y el grupo carbono-oxígeno. Vamos a la siguiente. En nylon 6 nosotros partimos del benceno y el hidrógeno. El benceno y el hidrógeno nos van a producir hexano en una reacción a 180 grados y 40 atmósferas. A partir del hexano insuflamos aire. Esta ecuación se divide en dos. Por un lado se consigue ciclohexanol, por el otro lado ciclohexanona. Como el ciclohexanol no nos sirve, la tratamos con catalizador con otras temperaturas y otras presiones para volver a obtener ciclohexanona. La ciclohexanona es la que nos permite obtener con amoníaco y oleum, nos permite obtener un anillo nitrogenado. A partir de ahí, tratándola con oleum, lo que obtenemos es la caprolactama, que es la que nos va a dar en definitiva el nylon 6. Utilizando en una reacción que tarda unas 12 horas a 230 grados centígrados. También tenemos por otro lado la producción de nylon 6,6, que se obtiene mediante una polimerización por condensación a partir del ácido hexanodióxido y el 1,6-diaminohexano. Estos monómeros reaccionan juntos para formar una sal a presión y a 350 grados centígrados, con lo cual obtengo el nylon 6,6. O sea que es un copolímero. El nylon es un polímero. Un polímero es una sustancia química en la que una o varias unidades se repiten un montón de veces formando una larga cadena. En el caso del nylon, estas dos unidades son una amina. El nylon es un polímero. Del nylon, estas dos unidades son una amina y un cloruro de ácido. Para preparar el nylon necesitamos disolver la amina en agua. Ahora ponemos la otra unidad que forma el nylon, que es un cloruro de ácido, y lo disolvemos, pero esta vez en un disolvente orgánico que se llama hexano. Estos dos disolventes tienen diferentes densidades, como el agua y el aceite. El hexano va a flotar sobre el agua cuando le echemos uno sobre el otro. En la interfase de los dos, en la capa entre el hexano y el agua, van a empezar a reaccionar los dos monómeros, las dos unidades que forman el polímero, y van a formar un hilo de nylon. Lo que se ve aquí blanco es el polímero que se está formando, es el nylon. Si cogemos una cuchara y lo vamos sacando, podemos ir retirándolo poco a poco. Este hilo que sale aquí es nylon. Los hilos de nylon se secan y
se ponen en bobinas para usarlos para... Bueno, sacando la última parte donde dice que se secan y se colocan en bobina, lo cual no es así, pero esa muestra que vimos ahí debe ser bastante parecido a lo que le pasó a Caroder, que al empezar a tirar de una pequeña varilla que había dejado una solución en un vaso de precipitado, se fue hasta fuera del laboratorio con un hilo. También nuestros compañeros mencionaron el Kevlar, que se forma a partir de una diamina y un tereftailo, logrando así un producto que es sumamente importante por sus propiedades. Similar, pero con ellos en otra posición, está el Nomex, que es también otra unidad que puede utilizarse en altas temperaturas. En el proceso de fabricación, como decíamos, se puede partir del hexano en un caso, en el del ácido hexanodioico y el diaminoxano. Ambos monómeros, como decimos, se obtienen a partir del siloxano. Oxidando se abre el anillo y se produce un grupo ácido en cada extremo. Luego, tratando el ácido con amoníaco, da una sal de amonio que calentada se puede llegar a... y con catalizador de níquel y adición de hidrógeno, se obtiene en definitiva el producto. Lo que es interesante, además de la obtención del nylon, es que DuPont tardó casi 10 años entre el descubrimiento del producto y la producción de la maquinaria necesaria para hilarlo. El polímero fundido se lleva a una extrusora donde se obtienen filamentos. Aquí se puede obtener un filamento continuo, como puede ser el caso de los hilos para pesca. Se pueden obtener filamentos continuos entrecruzados, como puede ser una soga. Se puede obtener una fibra corta, cortando los hilos. Siempre estamos en un compromiso alrededor de la temperatura de fusión, que es alrededor de los 180 grados centígrados, extrudando y estirando para dar orientación y el diámetro y la longitud deseada, mientras vamos mediante corrientes cruzadas de aire tratando de bajar la temperatura. Bien, en cuanto a las características, consideramos que estas fueron las más relevantes a la hora de nombrarlas, ya que debido a estas características son sus usos y aplicaciones. La poliamida es bastante resistente y dura, también tiene buena capacidad de amortiguación, lo que hace que se use mucho en redes, en construcciones, redes de protección. A la vez absorbe mucho la humedad, lo cual la hace un aislante térmico muy utilizado, y las buenas propiedades de deslizamiento lo que hacen es que se apliquen en muebles para hacer las rueditas cuando son movibles, digamos. Yo voy a comentar un poco sobre lo que son las desventajas de estos polímeros. Primero, tiene una mala absorción de agua, lo que le da una poca estabilidad dimensional. A la hora de hacer el proceso de fabricación es muy importante el secado, y por lo general no se usa para piezas con características muy, muy precisas por este tema. Tiene poca resistencia a las bajas temperaturas, que no es recomendable para productos de invierno, o sea, sí, productos. No tiene muy buenas propiedades antiestáticas, o sea, dicen que puede generar chispas por el tema de la estática, y no tiene una buena resistencia al calor. A continuación voy a comentar un poco sobre la diferencia entre estos que hablaba Armando, de la poliamida 6 y el poliamida 6.6. Bueno, claramente tienen orden diferente en las moléculas, pero las ventajas que nombró después Lu coinciden para ambas bastante, tienen similar resistencia química, propiedades de deslizamiento, amortiguación, resistencia al impacto. Este diferente orden en las moléculas le da más ventaja a la poliamida 6.6, que tiene más beneficios mecánicos, y por otro lado, la poliamida 6.6 absorbe menos humedad, por lo tanto es un poco más estable, que habíamos hablado que era una desventaja.
Hablando de la poliamida 6, esta suele trabajarse reforzada con fibra de vidrio, que eso suele darle un mejor acabado superficial. Después la temperatura de procesamiento de la poliamida 6 es menor que la de la 6.6, por lo tanto tiene un menor consumo de energía. Y la poliamida 6 tiene mayor resistencia al impacto porque tiene mayor absorción de la humedad. Bueno, por último yo voy a mencionar los usos más comunes de las poliamidas, más allá de los usos más técnicos que ya mencionaron mis compañeros con las características. Hoy en día las aplicaciones más importantes del nylon son las medias de nylon, los films para alimentos, las bolsas y las líneas de pesca. Y bueno, pasa Juan a la próxima. Y por último, hacemos un párrafo aparte para el Kevlar y sus usos. El Kevlar es una poliamida aromática, como creo que ya había mencionado Armando. Es una fibra sintética muy fuerte y con muy buena resistencia al calor, y desde su primera aplicación como reemplazo del acero en neumáticos para automovilismo, fue desarrollada para cientos de usos, y su característica más atractiva es su relación fuerza-peso, que es 5 veces mejor que la del acero. Su rango de utilidad es muy variado, usado para todo, desde llantas de bicicleta hasta chalecos antibalas y cascos antigranadas. Algunos de los usos más importantes son los mencionados, y velas para barcos de carrera, kayaks de carreras, baterías, banchos y guantes de seguridad. Y también tiene muchas aplicaciones submarinas. Bueno. Muy bien, chicos. Está bastante claro. Lo único que por ahí estaría bueno que después se fijen por qué las propiedades que tienen, sobre qué características se basan, ¿no? ¿Por qué las ventajas? Por ejemplo, tiene alta resistencia que dijeron ¿cómo se llama? A que se quiebre, digamos, y bueno, con las moléculas que vieron que hay, ya con un aromático es medio difícil también, ¿no? Que tiene que tener más amortiguación. Probablemente al ser como habló Armando en un momento, al ser copolímeros o dos monómeros diferentes, eso haga que se separen un poco, o que esos grupos, digamos, y que por eso mejore la resistencia. Pero bueno, es simplemente un comentario que siempre cuando busquen así por qué tienen esas ventajas, que lo relacionen un poco con, probablemente sea por la estructura de la molécula, y ese tipo o qué se le agrega para mejorar también, ¿no? Las características de ese material. Pero bueno, en general, Perfecto. Gracias. muy bien. Muchas gracias. Sí. Gracias. Seguimos con resinas acetálicas, Maru. Sí. Está muteada, Maru, pero sí. Sí, perdón. Sí, acá estamos. Dale. ¿Ahí se ve? Sí, sí. Sí, sí, se ve. Ya hice un spoiler de toda la presentación. Sí. Bueno, arrancamos. Dale. Bueno, buenas tardes. El tema, ¿se escucha? Sí, sí. Bien. Sí, se escucha. De nuevo. Buenas tardes. El tema a presentar es resinas acetálicas, también conocido como poliacetal, poliformaldehído o polioximetileno. Siguiente, por favor, Sebas. Ahí va. Fue descubierto en 1920 por Hermann Staudinger mientras investigaba macromoléculas, pero no se industrializó debido a su inestabilidad térmica. El hecho de que sus propiedades mecánicas eran incluso superiores a las poliamidas hizo que se trabajara intensamente para solventar este problema de baja resistencia térmica. Entre 1952 y 1956, la empresa DuPont patenta el homopolímero bajo la marca de Derlin. En 1960, Celanese completó su investigación sobre el copolímero acetático. Para hacer un polímero acetático se debe generar formaldehído anhidro. El formaldehído se polimeriza mediante catálisis aniónica. El polímero resultante se estabiliza mediante reacción con anhídrido acético. Debido al proceso de fabricación, las secciones transversales de gran diámetro pueden tener porosidad pronunciada en la línea central. En cambio, para hacer un copolímero, el formaldehído generalmente se convierte en trioxano. Esto se realiza mediante catálisis ácida seguida de la purificación del trioxano por destilación y o extracción para eliminar el agua
y otras impurezas que contienen hidrógeno activo. Bueno, nos pareció interesante la información del mercado que encontramos del acetal y bueno, la incluimos. La región de Asia en el Pacífico es el mayor mercado para el consumo de POM o acetal. El consumo de productos es muy alto en China, debido a la aplicación de POM en diversas industrias como las eléctricas, electrónicas y automotrices. Como vemos en el mapa, el consumo medio en Europa y Norteamérica y un bajo consumo en Sudamérica. Seguramente por un tema de costo. El acetal no es un producto barato. El mercado del acetal o del POM se estima un crecimiento del 3% anual. En el mercado del polioximetileno hay 5 principales jugadores que representan más del 50% del mercado. Las principales compañías son Polyplastics de Japón, con su marca Duracon, Celanese de Estados Unidos, con sus marcas Hostaform y Celcon, DuPont de Estados Unidos, con Delrin, y KEP de Corea, con su marca Capital, y la empresa Blue Star de China. Bueno, un poco justamente por lo que había explicado Maca, acá vemos que el acetal se presenta básicamente en 2 variantes: el homopolímero, que presenta solo un tipo de monómero, el CH2O, y el copolímero, que presenta más de uno. A nivel estructura, en el homopolímero se mantiene una cadena recta de monómeros, con grupos finales metilo. En el copolímero, en cambio, cada 70 o 100 unidades se agregan otros monómeros y se cambian los grupos finales. Esto se hace justamente, se pierde un poco de resistencia mecánica, pero se consigue que el acetal soporte mejor los medios alcalinos y el agua caliente. Bueno, acá hay un cuadro con todas las propiedades. Vemos que hay un peso específico promedio de 1,41 gramos por centímetro cúbico. Una de las características del acetal es que tiene una baja absorción del agua, menor al 0,3%. Por eso también hay una alta estabilidad dimensional, tanto por el tema de la humedad como que es resistente a los cambios de temperatura. El punto de fusión está entre 163 grados y 175, de acuerdo a si es copolímero o homopolímero. El rango de temperaturas varía desde los menos 30 hasta los 95 grados centígrados. Tiene una buena dureza desde Rockwell 120 en el homopolímero y de 70 a 80 en el copolímero. Acepta aditivos el acetal, por lo menos acá en el cuadro también se puede ver que muchas veces para ganar resistencia se le puede mezclar con fibra de vidrio y otras sustancias. También se lo puede pigmentar. Generalmente es un material cristalino, generalmente viene en color blanco, pero también por lo general se lo puede pedir, por ejemplo, en color negro, y generalmente se lo usa en el exterior con ese color. Además, una de las características, volvemos para atrás un segundito, es que tiene una alta resistencia a la compresión y a la tracción, y además una excelente resistencia a la afluencia del impacto. Siguiente. Gracias. Es un material dieléctrico, o sea que se puede usar como aislante. Por efecto de la luz solar se blanquea. Solo resiste en medios levemente ácidos. No soporta de ninguna forma medios ácidos fuertes. Bueno, también soporta los álcalis diluidos, pero no tanto los concentrados. En este caso el copolímero sí lo resiste mucho mejor. El homopolímero no soporta el agua caliente, pero el copolímero sí. Además es resistente a los combustibles y solventes, y además tiene, esto para aplicar a lo que es el tema de inyección, tiene una elevada velocidad de inyección.
Bien, voy acá ahora a hablar un poco de los procesos de fabricación. Los más comunes para este tipo de polímero es el moldeo por inyección y la extrusión, en mayor medida el moldeo por inyección. Acá, como ya vimos en clase, a un polímero termoplástico, por medio de ciertas máquinas, se lo va a llevar al estado fundido, va a ser dosificado y se lo va a introducir a presión. Se va a inyectar en el molde, donde el material se va a enfriar y va a volver al estado sólido. Las piezas que se inyectan, en general, suelen ser maquinadas después. Ahora viene el otro proceso de extrusión. Acá también, lo vimos en clase, se hace pasar bajo cierta presión un material termoplástico y a través de un orificio que presenta cierta forma y continuidad, para que el material adquiera la sección transversal igual a este orificio. Durante este proceso el polímero se funde adentro del cilindro y se va a enfriar, entonces es un proceso bastante complejo. Pasamos. Y ahora bien, los procesos no tan comunes de fabricación, los primeros son el soplado, que acá también vimos que es para fabricar piezas huecas, y en este proceso el polímero se le inyecta en una preforma inicial, después a la preforma se le ubica en una estación de moldeo por soplado para ser inflada, y bueno, finalmente se le enfriará. Y por último el rotomoldeo. Acá bien al plástico se lo deposita en un molde, a este se lo cierra y va a ir rotando en el interior de un horno. El plástico se va a fundir y va a cubrir las paredes internas del molde. Y después el molde se lo va a retirar del horno y se lo va a enfriar. Pasamos un poco a las aplicaciones. El acetalo, el RIN, como se conoce en el mercado, fue uno de los primeros plásticos que se usó para reemplazar metales. Por eso una de sus principales aplicaciones son todo lo que tiene que ver con engranajes, fijaciones, rodamientos, como pueden verse en estas figuras acá. Son piezas que por lo general se inyectan y luego son maquinadas, como dijo Manu, en tornos, en fresadoras, en máquinas para hacer engranajes. Uno podría preguntarse por qué alguien querría reemplazar el metal y hacer engranaje de plástico. Bueno, lo que te permite, al ser un material mucho menos denso que el acero, incluso que el aluminio, estos tienen una densidad de 1,4 y el aluminio creo que 2,7, el acero ya más cerca de 8, te permite tener un engranaje del mismo tamaño, pero por supuesto con una dimensión mucho menor. Esto sirve, por ejemplo, en autos que quieren hacerse más livianos, ahora con el desarrollo de autos eléctricos, están tratando de meterles engranajes de plástico, justamente para reducir el peso y mejorar la eficiencia. También se usa en aplicaciones médicas. Acá se ve, por ejemplo, el PAF para pacientes con asma, o la inyectora de insulina para pacientes diabéticos, que también tienen pequeñas piezas que para reemplazar al metal y hacerlos más livianos, para que sea más cómodo de portar estos elementos médicos, se reemplazan con acetal. También por ser inertes a solventes y por no absorber humedad, se los suele usar en sistemas neumáticos, en sistemas hidráulicos, como elementos de bombas, como conexiones en cañerías neumáticas. Se los suele usar también, me enteré también que el nylon se usa para esto, Lucía lo dijo hace un ratito, en estas rueditas que van abajo de los placares, por su alta resistencia y por su bajo rozamiento, en botones de autos, son accionamientos que se tocan muchísimas veces en su vida útil, y por ser este elemento muy resistente a la fatiga y al desgaste, encontraron un buen uso ahí. Se lo usa también en cintas transportadoras, por la característica que mencionaron antes, y que van a destacar después, de tener una buena dimensionalidad, o una buena resistencia a perder la forma ante cambios bruscos de temperatura. Ojo, hay una diferencia entre lo que es al momento de la inyección, o la contracción que tiene al momento de inyectarse, que esa no es tan buena, es como un plástico normal. Es por eso que después se va a maquinar y no se inyecta directamente con la forma de un engranaje. Pero sí lo que tiene es una buena resistencia dimensional ante cambios de temperatura. Entonces, por ejemplo, una cinta transportadora que quizás va a pasar por adentro de un horno, o quizás después va a pasar por adentro de, en este caso son unas zanahorias que están siendo lavadas y enfriadas en un canal de agua, sirve mucho que esa cinta transportadora mantenga sus dimensiones. Y después un uso, y el último uso curioso que encontré, no sé si ustedes jugaban de chicos, yo era fanático de esto del Kennex, que era como una especie de Lego, pero con un poquito más ingenioso a mi manera de ver,
tenía motores, tenía un montón de piezas plásticas, y es de acetal también. Bueno, como resumen vamos a destacar un poquito las cosas buenas y las cosas no tan buenas que tiene este material. En primer lugar podemos destacar su óptima resiliencia, su dureza y rigidez, y además que tiene una excelente estabilidad dimensional. Como ya mencionaron, en los copolímeros también resiste muy bien el agua hirviendo. Tiene muy buenas propiedades dieléctricas, tiene una óptima resistencia frente a solventes, aceites, hidrocarburos, y también tiene una buena resistencia al desgaste y a la fatiga. Y también, como mencionó Seba, en las rueditas es muy útil esto del bajo coeficiente de roce que tiene este material. Por otro lado, las desventajas que tiene este material o límites que puede llegar a tener para su utilización es que arde fácilmente, liberando vapores tóxicos de formaldehído. Se contrae en el moldeo, por lo tanto es importante mantener muy bien controladas las condiciones del moldeo, con el fin de evitar al máximo esta contracción. Y también, como mencionamos, no es un producto económico. Bueno, muchísimas gracias por su atención, y cualquier cosa estamos para preguntas. Sí. Una pregunta, porque Manuela, vos mencionaste los cuatro procesos. ¿Qué se hace por rotomoldeo? ¿Alguna pieza? Porque entiendo inyección, sí, es claro, casi todas las piezas por inyección. Pero ¿encontraste alguna que de rotomoldeo o soplado que se haga con este material? Estaba mencionada, pero no, o sea, No encontraste decía ninguna básicamente pieza. que inyección era la principal, solamente las nombré porque estaba nada aclarado, pero Ok. capaz No, pues me faltó quedé indicar. pensando si existía alguna pieza. Cuando buscamos a nosotros también nos llamó la atención, porque cuando buscábamos las aplicaciones principales en la página de DuPont, por ejemplo, que es como uno de los 5 productores principales, mencionaban estas que son casi todas hechas por inyección. Pero después en la misma web oficial de DuPont decía, estos plásticos son ideales para extrusión, para soplado, para rotomoldeo. Entonces nos llamó la atención. Los mencionamos porque está en información oficial de quienes fabrican este plástico, pero tal como bien detectaste, no encontramos aplicaciones puntuales donde se utilicen. De piezas huecas, ¿no? Estoy pensando con piezas huecas. Tampoco encontramos mucho de films, por más que decían que podía usarse la extrusión por soplado. Claro. Sí, por ahí es para extrusión de láminas, ¿no? Un poquito más gruesas. Me imagino algún perfil que se use para construcción. Claro. Sí, sí, Disculpen, probablemente. dicen que el moldeo rotacional está dirigido a los sistemas de suministro de combustibles para motores pequeños. Ah, mira, puede ser por eso. Ok, para eso. Sí, es un polímero de ingeniería, o sea que es muy resistente, todo lo que dijeron recién. Muy bien. Bueno, chicos, muy bien. Y otra cosita más que me quedó, Alejandro, el tema de la diferencia entre el copolímero y el homopolímero. Eso significa que mejora las propiedades generales cuando lo copolimeriza con el mismo homopolímero. ¿Son dos homopolímeros del mismo En material? realidad son dos procesos distintos. Por un lado se obtiene el homopolímero, se usa un tipo de monómero, a partir de, creo que es el metanal, se consigue el homopolímero. En cambio, para el copolímero se usa otro monómero, que es creo que trioxano, pero justamente yo me parece que igual ahí tiene que haber un tema de patentes también metido. En realidad el ordenamiento cristalino hace que el homopolímero sea más resistente, pero el problema que tiene es que no tiene tan buena resistencia a los medios alcalinos como el agua caliente. O sea que justamente por eso se usa mucho el copolímero. El copolímero. Más que nada por el tema de la estructura en lo que es en la molécula. El ordenamiento, además se cambian los grupos finales, por ejemplo, y además
si vos ves en el copolímero, hay unas uniones entre carbono-carbono, que justamente lo que hace es que le da más estabilidad. Ok, perfecto. Bueno, sí, porque depende de la marca también, puede ser que algunos comercialicen uno o el otro, ¿no? Sí, incluso hay Delrin. marcas, por ejemplo, que tienen los dos, fabrican Ah. las dos variantes. Pero, por Mira. ejemplo, DuPont fabrica el homopolímero, que es Delrin. Después están los otros que ya son los copolímeros. Pero también me parece que también tiene que haber un tema de licencias ahí como para... Probablemente. Bueno, muchas gracias, chicos. Muy bien. Seguimos con teflón. Sí, teflón, sí. Dale, Chicos, antes de que comparto. sé que hay algunos que pueden llegar a irse, la idea es que después suban los trabajos, está dentro de la pista que dice clase 8. Hay una tarea que se entrega por grupo, lo entrega un solo integrante del grupo, la sube hasta el domingo, dejamos habilitado. Dale. Perfecto. ¿Arrancamos? Dale. Cuando quieran. Bueno, nosotros le vamos a presentar el teflón. La agenda para la clase de hoy es primero repasar la historia y cómo se obtiene, después las características y propiedades, procesos de fabricación, ventajas y desventajas, y vamos a concluir con los usos y las aplicaciones más frecuentes de este polímero. Bueno, ¿qué es el teflón? El teflón es básicamente el nombre comercial con el que registró DuPont al politetrafluoroetileno. Este polímero es básicamente, surge de la polimerización de radicales libres del tetrafluoruro de etileno. DuPont hizo un descubrimiento de forma accidental con Roy Plunkett, que estaba haciendo un experimento. Básicamente consistía en sintetizar tetrafluoruro de etileno, lo encerró en un cilindro de metálico, similar a una botella, lo dejó toda una noche y al día siguiente los abrió. Para su sorpresa, cuando abrió la válvula de este cilindro metálico, no escapó ningún gas, o sea, no vio ni escuchó escapar gas. Entonces, lo primero que pensó es, bueno, durante la noche este gas escapó y se perdió. Entonces lo que hizo fue comparar la masa del día anterior con la de ese momento y se dio cuenta que las masas eran iguales. Por lo tanto, el gas seguía dentro de ese cilindro metálico. Entonces lo que hizo es cortar a la mitad, y es la imagen que se ve ahí abajo a la izquierda, el cilindro metálico, y de esa forma pudieron evidenciar todos que se había formado un recubrimiento, una película de, no una película, pero sí bastante cantidad de este polímero politetrafluoruro de etileno, que tenía características blancas, cerosas y obviamente una gran condición de deslizamiento. Bueno, dentro de las características, podemos decir que es un termoplástico semicristalino. Los átomos, ahí podemos ver la estructura. Estos átomos de flúor que forman parte de la estructura crean una barrera que es prácticamente impenetrable al ataque de otros átomos y hace que se una muy fuertemente con el carbono. Esta fuerte fuerza de cohesión lo convierte en un material prácticamente inerte que ninguna otra molécula se pueda adherir. Después, tiene un coeficiente de fricción muy bajo y esto le da una tecnología extremadamente valiosa, porque es considerado el sólido más resbaladizo conocido por el hombre. Su temperatura de fusión es de 327 grados centígrados y tiene capacidad de inhibir la producción de la llama. Después podemos decir que tiene memoria plástica. ¿Qué significa esto? Si un trozo de teflón se la somete a deformaciones, siempre por debajo del límite de la rotura, sin que se rompa, parte de estas deformaciones permanecen y se pueden crear tensiones, pero siempre se pueden eliminar por calentamiento. Después tiene muy buena resistencia térmica, tiene alto coeficiente de dilatación térmica, resistencia y rigidez son relativamente bajas y una constante y eléctrica baja también.
Bueno, yo voy a hablar del proceso de fabricación del teflón. El teflón se puede obtener mediante dos métodos principalmente. El primero, que es el que ven acá, es el proceso por suspensión, en el que se obtiene un producto granular, sólido, o bien puede venir en tochos o en láminas. Se trabaja con una cámara de reacción y agua purificada, junto con un reactivo químico que actúa como iniciador de la polimerización. La polimerización ocurre dentro de la cámara al mismo tiempo que la misma se agita, produciendo que los granos o los gránulos suban hacia la superficie del agua. Es una reacción que emite mucho calor, por lo que se usan líquidos refrigerantes o mismo agua, y luego del proceso el producto o los gránulos se dejan enfriar. Una vez que los gránulos están enfriados, se los seca y se los introduce en un molino. El molino los pulveriza y se obtiene una harina muy similar a la harina de trigo, que en general los productores o los consumidores, digamos, que van a usar el teflón, consideran un producto que no es bueno, que tiene un flujo deficiente y que no sirve para procesar o para moldear, por lo que en general se lo aglomera formando pellets o formando gránulos o incluso tochos que luego serán sinterizados en un horno. Y el segundo proceso, en la siguiente diapositiva, es el proceso por dispersión. El proceso por dispersión, a diferencia del proceso de suspensión, usa una agitación suave. La agitación es mucho más suave que en el anterior, por lo que no se obtienen gránulos, sino que se obtiene un producto mucho más pastoso, como si fuese, incluso algunos lo comparan con un spray. Y este proceso además se trabaja en aproximadamente 600 a 900 grados Celsius, dentro de una cámara de reacción con un agente químico iniciador de la polimerización, al igual que en el proceso de suspensión. Bueno, como ya dije, en este proceso se obtiene una sustancia más bien lechosa, o como si fuese un polvo, o con gránulos o perlas muy pequeños, que se forman dentro del agua y luego es filtrado para eliminar el agua residual. Bueno, este producto lechoso, que ahora lo vamos a mostrar en este video, se usa en general, por ejemplo, para la aplicación que todos más conocemos, que son los utensilios de cocina, las cacerolas, las sartenes y demás. Se usa junto con un adherente, ahí lo vamos a mostrar. Y bueno, lo más interesante de este video es la forma de aplicación, que es, como bueno, dije, como si fuese un spray. Acá ya se ve. Se está viendo, ¿no? Sí. Sí, sí. O sea, ya está polimerizado. Ahí Ya está cuando polimerizado. Lo polimerizan y después lo aplican con un adherente. ¿Pero el adherente está incluido en el...? En general, lo mezclan después de la polimerización con el adherente. Depende mucho de la aplicación. Y no se usa un solo adherente. Hasta hace un tiempo se usaba un adherente que resultó ser tóxico y se dejó de usar, o por lo menos se dejó de usar en aplicaciones como utensilios de cocina y demás. Okay. O sea, ¿Y después, todavía no ¿y después se secaba? Sí. Sí, era el proceso de curado, el que veíamos ahí con las luces arriba. Ok. Bueno, después para hablar de las ventajas y desventajas, decimos que es uno de los materiales plásticos térmicamente más estables, es inocuo, incluso con temperaturas hasta 220 grados, y eso hace que se utilice mucho para la industria alimenticia y laboratorios, es autolimpiante y autolubricante, y es el mayor retardante al fuego conocido entre los polímeros. Después, como desventajas, podemos decir que no tiene buena resistencia al desgaste. Para aumentar esa resistencia, lo que se hace es añadir aditivos como fibra de vidrio, carbono o bronce. Después tiene elevado peso comparado a otros plásticos.
Después, por más que es, o sea, es no cohesinante, pero si sobrepasa los 327 grados, empieza a liberar gases altamente nocivos para la salud. Por eso dicen, por ejemplo, que cuando cocinás no te conviene calentar antes la sartén, porque puede empezar a liberar esos gases y alcanza esa temperatura. Después, esto lo pusimos como una desventaja, porque si bien se puede reciclar mecánicamente, la realidad es que hoy en día es muy poco común su reciclado, porque es un material que no es que hay en gran cantidad que se tira, por así decirlo, porque es un material, es un elemento que dura bastante tiempo. Entonces, el proceso de reciclado tiene etapas bastante complejas, entonces hace que sea poco rentable económicamente. Entonces, la realidad es que si bien se puede reciclar, no se recicla. Y después, esto de desventajas, que es como recién enseñaba mi compañero, que es como que uno googlea teflón, por ejemplo, y aparece cancerígeno. Entonces empezamos a ver por qué realmente dicen eso de cancerígeno. Aparte, bueno, esto de que los gases nocivos que largan, era que en el proceso de fabricación, para poder adherir el teflón a las sartenes, DuPont usaba un subproducto que es el PFOA, que la verdad no lo sé decir, pero que cuando en el proceso de fabricación se liberaba el agua y contaminó en Estados Unidos muchas napas, y tuvo que pagar un juicio muy caro porque ocultó mucho tiempo esas investigaciones, y hoy en día se comprometieron, creo que esto fue en el 2005, después se comprometieron para el 2015 eliminar ese aditivo, así que supuestamente hoy ya no se usa más en las cacerolas. Pero nos pareció interesante agregarlo porque uno googlea teflón y aparece enseguida eso del cancerígeno. Bueno, y para terminar vamos a repasar cuáles son las aplicaciones de este polímero. Primero y principal mencionamos el más difundido de todos, que es las cacerolas, las sartenes, los utensilios de cocina que utilizan un revestimiento, un recubrimiento de teflón. Después pasamos y encontramos también, y nos pareció muy interesante, todo tipo de prótesis, vasos sanguíneos que se fabrican de teflón, ¿sí? Eso lo podemos ver en esta imagen, y algunas cintas que se utilizan entre los dientes para evitar, en primer lugar, separar los dientes y evitar que los ácidos que se utilizan no afecten o no ataquen al resto de los dientes. ¿Qué más? Bueno, en la industria eléctrica podemos encontrar también aplicaciones en los cables con recubrimientos, también porque tiene una propiedad dieléctrica. Y acá abajo podemos ver las cortinas de baño, muebles, ¿sí? Se utiliza también en alfombras, sillones. ¿Por qué? Porque bueno, tiene esta propiedad que mencionó antes Marianela, que repele el agua, repele los líquidos, y ahora a continuación le vamos a mostrar un video que es muy eficaz. En plomería también se utiliza en este tipo de cintas, son muy conocidas, que son cintas para evitar fugas en las roscas. Y por último mencionamos, hay varias más, pero unas que son importantes son los lubricantes en secos, que se utilizan, bueno, por sus propiedades de bajo coeficiente de fricción. Y acá está el video que les mencionaba. Ahí se puede ver esta característica de que repele los líquidos. Y es muy interesante verlo. Bueno, y con eso cerraríamos la presentación. Si tienen alguna pregunta, estamos acá para responderlas. No, muy bien, chicos. Muy interesante. Sí. Buenísimo. Sigamos con policarbonatos, que es el último. ¿Vieron?
Así que... Vale, ahí presento. Hola. ¿Todo bien? Bien. Ahí se ve toda la pantalla y ahí arranco a presentar. Ahí Perfecto. estamos. Sí, sí. Sí, ahí se ve. Bueno, nosotros vamos a hablar del policarbonato. ¿Qué es el policarbonato? Se trata de un plástico artificial, amorfo y transparente dentro del grupo de los termoplásticos. Los termoplásticos son los polímeros que al calentarlos y al aplicar un esfuerzo de corte van a fluir, se funden y se deforman, y cuando uno cesa estos estímulos y los deja enfriar, bueno, mantienen esa deformación. El policarbonato tiene una temperatura admisible de trabajo de hasta 135 grados y tiene muy buenas propiedades tanto mecánicas como de tenacidad, lo cual significa que es un material con una capacidad de soportar, sin deformarse o sin romperse, esfuerzos bruscos que se le aplique. Una gran resistencia a la rotura, digamos. Y tiene una buena resistencia química, salvo a los álcalis, y una buena estabilidad dimensional. Bueno, el policarbonato se produce gracias a la condensación mediante la siguiente reacción que tenemos ahí, pero voy a hablar un poco de la reacción un poco más adelante, para ahora comentarles un poco de la historia del policarbonato. El polímero de policarbonato fue descubierto casi por accidente en 1928, cuando el investigador Caroters de la empresa DuPont, productora de hilos, comenzó a estudiar las resinas de poliéster y los policarbonatos alifáticos. Y en 1952, distintos científicos se interesan en la molécula del policarbonato. Están encabezados por la labor del químico Hermann Schnell, que inventó en una empresa alemana un plástico de gran resistencia, logrando poder replicarlo en el laboratorio, lo cual es lo más importante. Y pasan algunos años antes de que igual se pueda obtener un producto listo para el mercado. Finalmente, entonces, es en 1958 que comienza la producción a escala industrial del policarbonato. Entonces, ahora para ver la obtención. El policarbonato toma su nombre de los grupos carbonato en su cadena principal. Ustedes se preguntan qué son los carbonatos. Son sales derivadas de la combinación del ácido carbónico y un metal. Estos compuestos están muy difundidos como minerales en la naturaleza. Se elabora entonces a partir de el bisfenol A y el fógeno. El bifenol A o el BPA es un compuesto orgánico con dos grupos funcionales fenol. O sea, es el monómero clave del policarbonato. Y el fógeno es un componente químico industrial utilizado para hacer plásticos y pesticidas. O sea que podemos decir que es una sustancia química manufacturada. Entonces comienza con la reacción de bifenol A con hidróxido de sodio para dar la sal sódica del bisfenol A, que es de la imagen que vemos a la izquierda. Y después, bueno, la sal sódica de bifenol A reacciona con el fógeno para producir lo que es el policarbonato. Ahora vamos a seguir con las características. Bueno, sigo yo en cuanto a lo que eran las características del policarbonato. Vimos que tiene más que nada alta resistencia, ya sea a los impactos, contra los rayos UV o contra lo que es la intemperie, y a lo que es la deformación térmica. También es utilizado mucho como aislante eléctrico, ¿sí? Y lo que notamos, además de lo que era la transparencia y flexibilidad, es que es muy útil para lo que es ambientes externos. Y lo vamos a ver más adelante, y se utiliza mucho en lo que son paneles de construcción y más que nada para la industria de la arquitectura y demás. Además tiene alta rigidez y resistencia, y vamos a pasar ahora a analizar lo que serán las propiedades propiamente dichas de lo que es el policarbonato. Bueno, acá vamos a ver unas cuantas. Por ejemplo, una resistencia a la tracción de la probeta, como el ensayo de tracción típico, de entre 55 y 75 megapascales. Una dureza Rockwell de M70. Una densidad relativamente baja, de 1,20 gramos por centímetro cúbico. Y tiene altas temperaturas máximas de utilización, lo cual lo hace muy útil para utilizarlo en el día a día, ya que no vas a tener degradación por
ya sea por las altas temperaturas, porque resiste hasta 115, 130 grados centígrados. Y después pudimos encontrar dos tipos de temperatura de flexión bajo carga, que se utilizaban dos métodos distintos, básicamente con distintos tipos de carga, y que aún así aguantaba hasta, ahí en promedio, 127 y 139 grados centígrados. Encontramos también lo que era la resistencia al impacto ISOD, que aguanta entre 600 y 850 Joule por metro, y la temperatura de reblandecimiento VICAT con un método particular, que era de unos aproximadamente 148 grados. Bueno, a continuación vemos las fichas técnicas de los datos que acaba de dar mi compañero Octavio. Son los datos del material físico y térmico, y este sería lo que tenés a la derecha, los datos técnicos de lo que es una hoja de policarbonato celular o alveolar, que son esas planchas que dijo Octavio y que se ven en la foto, que se usan para exteriores. Ahí tenemos todos los datos, sobre todo las resistencias, la resistencia al impacto, que es lo que más se aprecia de este material, y los rangos de temperatura de uso, que van de menos 40 a 120 o a veces más grados, y una temperatura de flexión de 140 grados, que en esta ficha dice eso, pero a veces se encuentran más altas. Ahí va. Bueno, la fabricación de esto se da generalmente por extrusión, pero hay métodos también utilizados como la inyección, el soplado y la extrusión. La inyección se usa generalmente para geometrías complejas o para los que necesitan elevada transparencia, como son los CDs o los DVDs. El soplado se utiliza para la obtención de botellas y bidones, y la extrusión, que es el más general, se usa para las planchas de policarbonato celular o alveolar o de policarbonato compacto. Ahí tenemos un ejemplo de un bidón. Y lo muestro acá. Perfecto. A ver. Me va la manga. Ahí está la extrusora, ¿no? Bueno, sí, la idea era más que nada mostrar cómo ahí salía soplado el bidón conformado y lo sacaban de la línea. Y bueno, nada, ese era un ejemplo que teníamos de un Una bidón. imagen, sí, parecida a ese dibujito que nos hacían dibujar en Manufa 2, pero hecho de realidad, digamos. Estaba bueno verlo. Y bueno, y ahora voy a hablar yo un poquito, quizás es de vuelta, medio redundante, pero nada, no está mal, porque nos los va a hacer acordar un poquito más a todos. Las ventajas y las desventajas, como dijimos, acá justo la fotito que encontramos, es más que nada lo de construcción, recalca todo lo que es clima y resistencia a los rayos. Por ejemplo, decía que filtra aproximadamente el 98% de los rayos ultravioleta. Eso es una muy buena característica para construir algo en el patio de tu casa, en la pileta. Flexibilidad, durabilidad. También vi que muchas personas lo elegían porque si se prende fuego, dice que tiene una resistencia al fuego, obviamente como por un determinado tiempo, y que si se prende fuego es como por ejemplo puntual, entonces lo apaga, por lo que también es una cosa que podemos ver a favor. Luego tiene resistencia media a sustancias químicas, sensible al entallado y a la hidrólisis. El entallado es este proceso que se concentra en la reducción, creo, del espesor de las paredes de superficies, y la hidrólisis dice que en la hidrólisis del policarbonato
puede observarse cómo la molécula del agua interfiere en la molécula del polímero, seccionándola y por lo tanto una pérdida irreversible de propiedades. Y leímos que para los materiales plásticos o aquellos que son plásticos hidrofílicos o aquellos que son sensibles a la hidrólisis, es como imprescindible aplicar un tratamiento previo, obviamente si va a estar en una zona húmeda, si no, no, aplicar un tratamiento previo de deshumidificación con equipos deshumidificadores, porque esto podría generar pérdida de calidad superficial o pérdida de propiedades mecánicas de nuestro polímero. Y después, algo también, otra desventaja es que es costosa su fabricación en petroquímicas, en la industria petroquímica. Bueno, podemos seguir. Y por último, de vuelta acá es como una conclusión general con todo lo que vimos. Podemos ver cómo se aprovechan las diferentes ventajas. La ventaja esta de que el material es resistente, transparente, no tóxico, podemos verlo en el bidón de agua. Ahí hay una fotito que es lo que se usa en las chocolaterías, el cosito ese. Luego, de vuelta, las instalaciones, los juguetitos para perros y los CDs. Y nada más. Ojalá si les haya gustado y nada, si tienen alguna consulta, estamos acá. Por eso. Muy bien, chicos. Bastante completo. Todo bastante bien. Bueno. Listo. No sé si alguno de otro grupo tiene alguna pregunta para hacer, pero todo bastante bien. Bueno, ahí repito, después suban las presentaciones como tarea ahí a la solapita de clase 8. Así que ya como terminado con un primer trabajo práctico. Y bueno, nos cortamos acá que nos vamos todos al cumpleaños de Macarena. Feliz cumple. Bien, terminamos temprano. Gracias. Sí, me voy a festejar ahora, me voy a cenar. Bueno, feliz cumple. Bueno, y no sé, con el tema de los trabajos prácticos, no se olviden que hay que completarlos.